Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast más feliz del mundo. El día de hoy vamos a hacer esto en StreamYard, o sea, para que entiendan, no vamos a estar en el mismo espacio como normalmente estamos, pero bueno, la idea es poder darles un buen programa de todos modos. Hoy vamos a estar hablando del polémico caso de Venezuela, la lucha en este momento que se está llevando a cabo tanto en las calles, a nivel electoral, a nivel partidario, desde izquierda y desde derecha, ¿no? Una izquierda representada por Edmundo, pero que realmente representa a una candidata que fue, que no se le permitió en realidad participar legalmente por diferentes casos que vamos a discutir posiblemente después, María Corina Machado, ¿verdad? Y la izquierda, por supuesto, representada en la figura populista de el heredero de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar discutiendo no tanto un profundo análisis geopolítico que también va a estar involucrado, ya que posiblemente hay otras personas que puedan hacer eso a más profundidad y que les interese más a ustedes, pero vamos a hablar de un tema que nos preocupa muchísimo, que es la desinformación, tanto por izquierda como por derecha, que se está dando en redes sociales a nivel de Twitter, Facebook, WhatsApp, la forma en la que la información se está difundiendo tanto por izquierda como derecha, que está profundamente sesgada y no representa una realidad para lectura contextual de la Venezuela contemporánea ni de las elecciones actuales, ¿verdad? Vamos a estar hablando tanto de cómo la derecha también está incurriendo en actos antidemocráticos, cómo está tratando de impulsar una narrativa polarizante para justificar también una violencia de su parte, mientras que por otro lado tenemos a que Maduro también está teniendo diferentes agentes, ¿verdad? Y hechos hegemónicos, porque él es el que está en el poder, para poder difundir información que también es falsa, que confunde, y en ambos casos especialmente no toma en cuenta la historia política de Venezuela, ¿verdad? Porque muchas veces se nos representa como un conflicto entre la dictadura y la democracia, o un conflicto sobre un tirano dictador y una derecha liberal, ¿verdad? Que viene a liberar justamente a todos los venezolanos. Y estas son discusiones polarizantes, discusiones que no nos llevan a dar una conclusión clara sobre este contexto que puede poner, y en efecto está poniendo en peligro la misma vida de las personas, de los ciudadanos venezolanos, que de una u otra manera les cae todo el peso, tanto por izquierda como derecha, de esta situación, ¿verdad? Porque los grandes políticos tienen a sus hijos bien resguardados, mientras que el pueblo en las calles tendría que enfrentarse a las consecuencias de este aumento de la polarización civil que estamos viendo en Venezuela, ¿verdad? Bueno, sin más dilación, tenemos a Daniel Trejos, a Pablo, ¿verdad? Que vamos a estar discutiendo qué opinamos. Especialmente vamos a empezar, creo yo, para darle orden a esto, por el tema de la derecha venezolana. ¿Qué pensamos de las discusiones que estamos viendo hoy en día con respecto a la elección, el lenguaje que se está utilizando, qué conceptos están utilizando de forma negativa? Y creo que todos vamos a estar de acuerdo con que la forma en la que se está haciendo por ambos lados está incitando a la violencia civil, que puede significar pues un baño de sangre, como se fue indicado por algunas figuras políticas. Bueno, voy a tomar yo la palabra de primera instancia. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Seguimos adelante con este proyecto de discutir varias cosas importantes, ¿no? Nacionales, internacionales, regionales, etcétera. Y no, pues hoy queremos hablar desde una forma particular sobre este fenómeno que se está dando, porque siempre que los medios de comunicación o las redes sociales se ponen de acuerdo en establecer un solo tema, aparecen los expertos espontáneos, los expertos de ver 4 videos en TikTok, los expertos de escuchar a 5 o 6 periodistas de mayor importancia en sus países, y no, pues empieza a florecer ese tipo de gente experta que llega a los lugares, a los bares, a la unión con sus familiares o sus amigos, y tiran cátedra, ¿no? No, es que en Venezuela está pasando esto, esto y esto, y yo vi los videos de esto, esto y esto, y de acuerdo a esto, esto y esto, pues fulano y perencejo son unos cabrones y hay que matarlos o hay que enviarlos a la cárcel. Es decir, hay que ser críticos, muy críticos, porque antes teníamos que ser críticos de lo que leíamos, de lo que se escribía. Había que ser crítico y sacar un lapicero y empezar a subrayar y analizar lo que muy bien en muchas ramas de estudios sociales les llama el análisis del discurso, ¿no?
el análisis de los pensamientos, de la lógica detrás de lo que se está diciendo. Ahora ya no tenemos que generar ese pensamiento acerca de lo que se escribe, porque ahora tenemos que estar muy claros de lo que vemos y lo que escuchamos. Y sabemos las capacidades tecnológicas que hay en la actualidad para poder embrutecer o tontificar los sentidos. Eso es fundamental. Entonces, como muy bien lo habría Jimena, pues obviamente hablar sobre la derecha, ¿no? ¿Qué estamos viendo nosotros sobre esa derecha? Pero en primera instancia, antes de dar mi posición de lo que yo veo, quiero decir que lo que veo puede estar engañado. Y que lo que escucho también. Y que como uno de los principios fundamentales de la filosofía con René Descartes era, en su libro del el discurso del método, se trataba en efecto de contraponer cualquier afirmación existente. Y eso es lo que hace un ente pensante, no necesariamente con universidad o con colegio o con escuela. Un ente pensante siempre cree que las cosas pueden ser diferentes, siempre. Y eso es lo que básicamente queremos nosotros, ¿no? Con este tipo de actividades. Ya después de este preludio, regaño tipo profesor por lo que he ejercido en mi vida, quisiera ahora sí ya dar algunos datos, o no tal vez datos, sino hechos fehacientes. A ver, gente, para los que son nuevos en esta nota de andar discutiendo esto es como yo se los voy a poner así porque soy un tanto futbolero por mi contexto actual. Esto es como estar uno metiéndose en la nota del fútbol sin haber visto la década de Messi y Cristiano Ronaldo. Usted llega a opinar porque usted sabe de Mbappé y sabe de Haaland y sabe, usted llega siendo el conocedor. No, papito, vea. Este señor Edmundo que pusieron de fantoche con esta otra María, esta gente es nueva. Aquí había todo un andamiaje detrás. Usted no es experto en Venezuela por 4 videos que vio. Aquí han habido intentonas de golpes de Estado múltiples en muchísimos momentos históricos de Venezuela. Entonces usted no puede venir a decir que usted sabe lo que está pasando. O que pobrecitos, liberemos a los pobres venezolanitos. No, suave. Hay que hablar las cosas como son. Entonces les comentaba muy bien a los chicos antes de cámaras que tenemos la intentona de golpe con Guaidó, con el presidente inventado, creado por el Congreso en el 2018, el presidente inventado, ese me imagino que muchos de ustedes no saben ni quién es Guaidó. Bueno, no voy a criticar lo que saben o no saben, eso también es muy feo. Pero el asunto es, hay un proceso repetitivo, histórico. Leopoldo López, busquen ustedes quién es Leopoldo López, busquen ustedes quién es Guaidó, busquen ustedes lo que fue el Caracazo. Miren, gente, pongan en YouTube, vean el documental del Caracazo, es hermoso. No porque esté de parte del chavismo, sino porque ustedes ven ahí el movimiento popular. Cuando las dictaduras intentan atacar, hubo un movimiento popular que no fue como el chileno, frío. Sí, está bien, los metieron a cárceles, la cuestión clandestina, los estadios chilenos que servían más bien para torturar personas. Uno se acuerda de todas esas cosas, sí, pero a diferencia de los pechos fríos o de las tácticas militares que no se supieron resolver por sus pueblos en Chile, en Venezuela tenemos un pueblo distinto. Es gente con formación política. Las mismas gentes que llegan a pedir platas para ir a Estados Unidos, al menos en el contexto de Costa Rica, usted va y les pregunta qué es izquierda y qué es derecha, y le van a sacar un bagaje que ningún estudiante universitario de Universidad Patico puede responder. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claras. A ver, un proceso histórico repetitivo, golponas de Estado, que con lo que estoy diciendo no absorbe o no quiere absorber o no quiere exorcizar, más bien es la palabra, la inoperancia de la burocracia existente. Eso es otra cosa. Pero estamos viendo que aquí hay una vara repetitiva. Es decir, hay un golpes, que si no se hace por la asamblea, entonces ahora es por votos, que si no se hace por votos o por la asamblea, intentamos llevarnos a Hugo Chávez a una isla en un helicóptero. Es decir, aquí siempre han habido golpes y es efectivamente ¿por qué? Es un país que está en contra de un régimen y tal cual nosotros en episodios anteriores, en el de Trump, gente que no nos lo quisieron ver, en el de Trump nosotros hablamos ahí de cómo Estados Unidos desde 1800 en adelante
tiene una política y ni vergüenza les da. Son discursos del Congreso, copy-paste, estamos tirando nosotros en ese episodio donde muchos presidentes de los Estados Unidos dicen tenemos que cuidar el continente. ¿Qué pasa si uno de los mayores productores de petróleo canta otra historia que no es la suya? Obviamente usted va a tener todos los intentones de golpes de Estado existentes. ¿Por qué la OEA no llega a posicionarse y hablar de esa forma tan golpesca, tan hombre machista, yo no soy tan feminista, pero a mí me cae mal el hombre que infla el pecho, me cae mal. Ese siempre es el más cobarde. Uno se queda callado y cuando tiene que inflar el pecho lo infla y hace el desmadre que tenga que hacer, pero lo hace en el momento, no habla y habla y habla y habla. En la OEA hacen eso. ¿Qué pasó? Bueno, Trump llegó y dijo que le hicieron fraude con Biden en estas elecciones pasadas. ¿Qué fue lo que pasó con el Capitolio? Dio libre pasar a lo del Capitolio en Venezuela, ¿eh? Dio libre. ¿Pero qué pasó? Hubo intentona de golpe de Estado. El CNN se puso de acuerdo con todos los demás medios de comunicación chiquititos para decir que se estaba viendo una dictadura en Estados Unidos. En el episodio de nosotros, de Trump, hablamos sobre la cantidad de veces que han intentado matar presidentes en Estados Unidos. ¿Cuántas veces han llegado los organismos internacionales a hablar con la beligerancia que hablan de Venezuela? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, bueno, y ya esta es la primera catarsis que quiero dar. Le voy a dar el pase a Daniel. Sé que tiene datos bonitos de muchas cosas. Este apartado mío solo quería ser yo y decir lo que me molesta. Me molesta ver gente que cree que es experta y también me molesta la gente que está con este régimen y no señala lo que hay que señalar también, ¿verdad? Entonces ahí se la dejo, Daniel. Usted que quiera externar en esta primera ronda. Muchas gracias, Pablo, por la regañada. Yo también quiero sumarme un poco a eso, ¿verdad? Porque también mucha gente habla, como decías vos, tal vez de cosas que no saben, no se dedican un momentito a estudiar la historia de Venezuela y se ponen a hablar y dicen, no sé, Venezuela nunca había vivido una crisis como esta, Venezuela está sufriendo como nunca antes en su historia. Y uno ve, por ejemplo, y voy a hacer así un pequeño resumen muy expedito, un resumen ejecutivo de lo que es un poco la historia de Venezuela, la historia política de Venezuela. Empezamos con la dictadura de Juan Vicente Gómez, que por cierto él llega por medio de un golpe de Estado. A él le hacen un golpe de Estado, que es donde llega a ser presidente Rómulo de Betancourt, que es el llamado padre de la democracia venezolana, que por cierto Rómulo Betancourt es fundador del Partido Comunista de Costa Rica. Por ahí si quieren buscar en Wikipedia la página de Rómulo Betancourt, un tipo muy interesante. Es el primero que hace una política para iniciar procesos democráticos, pues inicia también digamos, promulga la democracia de voto directo, voto sufragio universal, voto secreto, y llega a la presidencia Rómulo Gallegos en el 48. Pero ¿qué pasa? Solo está 9 meses. ¿Por qué? Porque le da un golpe de Estado. Un golpe de Estado donde llega Carlos Delgado. Inicia una dictadura, es asesinado en 1950 y sustituido por otra dictadura, un golpe de Estado de Marcos Pérez Jiménez, que está en gobierno desde el 52 al 58. En este periodo, lo que caracteriza digamos, a la economía venezolana es que inicia el proceso de dependencia del petróleo en todos estos periodos. Tienen evaluación de la moneda, tienen booms petroleros, aumentos del PIB, también empiezan un proceso de endeudamiento muy fuerte, porque cuando usted tiene un recurso como el petróleo, a usted no le importa endeudarse porque usted sabe que los precios del petróleo lo respaldan. El problema es cuando se cae, ¿no? Entonces tenemos inversiones fuertes en infraestructura, por supuesto todas las dictaduras tienen represión fuertísima, prohíben partidos, encarcelan disidentes, asesinan disidentes, expulsan gente al extranjero. Eso es la historia de la política venezolana. Al caer la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en el 58 se crea un tratado que se llama el Pacto de Punto Fijo entre 3 partidos, que es un tratado básicamente donde ellos acuerdan repartirse el poder
no importa quién quede presidente, va a escoger ministros de los otros partidos, también se reparten parte de los presupuestos del Estado, entonces prácticamente hay un inicio de la paz, pero porque todo el mundo gana, independientemente de quién gane las elecciones, es decir, todos están puestos para gobernar de la misma forma, básicamente. La caída de Marcos Pérez Jiménez pone de facto a Wolfgang Larrazábal, que pues llama a las elecciones, que gana Rómulo Betancourt, otra vez vuelve en el 59, del 59 al 64. Él tiene varios intentos de golpes de Estado, varios intentos de asesinato. De nuevo, la política venezolana está caracterizada por esta violencia, por golpes de Estado, por la militarización. Él busca otra vez la estabilización de la democracia, busca una nueva constitución, una reforma agraria. Recordemos que Rómulo Betancourt es socialista, desarrollo de la industria petrolera, hace la adhesión, y aquí es un punto muy importante de la política económica de Venezuela, la adhesión a la OPEP, miembro fundador de la OPEP. La OPEP es la Organización de los Países Productores de Petróleo, los que prácticamente controlan el precio del petróleo a nivel internacional. Pues ya como le dije, vuelve a ilegalizar el Partido Comunista, porque el Partido Comunista también se levanta en contra de ellos. La derecha y la izquierda, los dos le están intentando acercar, intentando dar golpes de Estado, hace una recuperación económica, inicia la industrialización del país, fuerte inversión en infraestructura y en obras públicas. Termina su gobierno, vienen elecciones, Rafael Leoni pasa sin pena ni gloria, por supuesto tiene el respaldo del petróleo, e inicia lo que conocemos como el periodo de bonanza. Ojo, la gente que dice es que Venezuela era, no sé, el Arabia Saudita de Latinoamérica, siempre fue el país más próspero, éramos tan ricos. Yo les diría que el inicio de la bonanza es justamente con la adhesión a la OPEP, va paulatinamente creciendo la economía. Rafael Leoni, como les decía, sin pena ni gloria, pero tiene pues índices bastante buenos en términos generales. Rafael Caldera es donde inicia ahora sí la bonanza, una subida fuertísima al inicio de los 70 de los precios del petróleo. Es el primer presidente sin intentos de golpes de Estado, por supuesto tiene alianzas con los diferentes partidos y también con las élites económicas. Pues tiene crecimiento económico, revaluación del bolívar, vuelve a legalizar al Partido Comunista que antes estaba ilegalizado, establece relaciones con China, con la URSS, con Cuba, también él es considerado socialista, de hecho creo que fue presidente de la Internacional Socialista. Y luego pues viene el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primero de Carlos Andrés Pérez. Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez son dos presidentes que ejercen dos veces en sus dos primeros gobiernos, muy buenos índices, en sus dos segundos gobiernos, los dos pésimos índices, crisis económica, como lo vamos a ver ahorita. Del 74 al 79 tenemos a Carlos Andrés Pérez, segunda mayor bonanza petrolera de la historia de Venezuela, nacionalización del petróleo, creando PDVSA. Él es quien nacionaliza el petróleo. Carlos Andrés Pérez también presidente de la Internacional Socialista en su momento. Fuerte intervención en la economía, fuerte intervención estatal, mucho crecimiento económico, revaluación de nuevo del bolívar, que prácticamente llega a estar, si no me equivoco, a 2 bolívares por dólar, creo que es lo más fuerte que ha estado. Lo que pasa es que para finales del petróleo empiezan los problemas económicos. Él termina en el año 79, en el año 78 hay una crisis de los precios del petróleo, que es lo que se desencadena en la crisis de los 80. Aquí la tuvimos en Costa Rica con Carazo. La crisis de Carazo inicia también por una caída de los precios de petróleo que encarecen todos los precios del país, inician un ciclo de inflaciones. Entonces lo que vemos es que al final de Carlos Andrés Pérez se caen los precios del petróleo, que era lo que sostenía la bonanza de estos dos gobiernos anteriores, e inicia la crisis. Entonces, la bonanza, lo que dicen la Arabia Saudita venezolana, fueron dos gobiernos, porque ya para Luis Herrera, del 79 al 84, ya empiezan con austeridad, con aumento de impuestos, con recortes a los subsidios, con aumento increíble de la deuda, porque cuando caen los ingresos del petróleo, caen también los ingresos del gobierno, entonces tienen que buscar formas de aumentar los ingresos del gobierno, entonces recurren a deuda, un endeudamiento fuertísimo que tenían, porque por supuesto, quien tiene petróleo se endeuda como quiere. Luego viene Jaime
Lucinchi del 84 al 89, promesas en campaña de reactivar la economía. Vea, ya estamos hablando de que la crisis es tan fuerte que las promesas de campaña son reactivar la economía, busca refinanciar la deuda. Es decir, ya Venezuela ya no era la de antes, ya tiene crisis, ya no es la Venezuela saudí como le decían, ¿verdad? Entonces la gente que dice antes de Chávez todo estaba maravilloso, les pregunto, ¿por qué fue que llegó Chávez? Ahorita llegamos a eso. Crisis fuertísima. Carlos Andrés Pérez llega al segundo gobierno. ¿Con qué? Con la promesa de hacer lo que hizo en el primero. Bonanza, crecimiento económico, revaluación del Bolívar, lo vuelven a elegir porque la gente tiene la idea de que este tipo es buenísimo porque nos sacó de una crisis ya una vez. ¿Qué es lo que pasa? Bajan de nuevo los precios del petróleo, bajan los ingresos del gobierno, crece la deuda, crece la inflación, inicia un proceso fuertísimo de privatización de las empresas públicas, una inflación del 44%, empiezan los programas de ajuste estructural para reestructurar la deuda, aumenta el costo de vida, aumentan los combustibles, aumentan los precios de los servicios, aumentan los precios del transporte y se viene el Caracazo. El Caracazo son las protestas por aumento de coste de vida que sacan a la gente a la calle. ¿Cómo responde el gobierno de Carlos Andrés Pérez? Sacando a los militares a la calle a reprimir las protestas. Da inicialmente un saldo de muertos de 276, pero después se encuentran fosas comunes, se encuentran otros casos de muertes después del gobierno de él, porque él tiene que dimitir. Nos damos cuenta que hubo más de 3.000 muertos reprimidos. Entonces, de nuevo, protestas reprimidas, violencia. A él se le intenta dar un golpe de Estado, ya pasamos el periodo democrático. ¿Quién da el golpe de Estado? Hugo Chávez, es encarcelado. Por supuesto, celebrado como un héroe en ese momento. Es destituido Carlos Andrés Pérez por el fiscal general en el 93 y regresa Rafael Caldera, que ya había sido presidente con unos índices buenísimos. ¿Qué es lo que pasa? Ya viene con una crisis económica y le estalla una crisis financiera, prácticamente empezando el Banco Latino, el banco más grande de Venezuela en su momento, quiebra y se trae consigo un montón de bancos más. Crisis fiscal, crisis económica, privatizan bancos, recortan el presupuesto, aumentan los impuestos, fluctuaciones del precio del petróleo afectan toda la estabilidad económica, aumenta la inflación, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza. Es decir, ya estamos en una de las mayores crisis que ha vivido Venezuela pre-Hugo Chávez, ¿no? Luego, ¿qué es lo que pasa? La gente ya cansada, ¿a quién eligen? A Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez viene con la promesa de pues, traer estabilidad, traer de nuevo la democracia, y inicialmente lo logra, porque Hugo Chávez, por ejemplo, lo respaldan los empresarios masivamente, lo respalda la clase obrera también, porque él es un pardo, porque viene del pueblo. Él mismo va personalmente a la bolsa de Nueva York a pedir que por favor inviertan en Venezuela, que aumenten la inversión extranjera directa, y lo logra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El inicio del gobierno de Hugo Chávez aumenta la estabilidad democrática porque la gente lo apoya masivamente. Aumenta la economía porque aumentan los precios de petróleo. Es la segunda mayor bonanza de los precios de petróleo. Luego empieza otra más fuerte, que es la que, en el momento del inicio de Hugo Chávez, es la segunda más grande. Después tendrá una que supera todas en la historia de Venezuela. Entonces, crece el PIB, baja la tasa de desempleo a más de la mitad. Es el boom petrolero entre el 2000 y el 2009, que es casi exponencial, especialmente después del 2003. Sostiene, a pesar de que al final de sus años tiene un bloqueo, lo sostiene fácil por las ganancias del petróleo. Y ya con esto voy cerrando. Tiene un aumento exponencial básicamente de los ingresos del gobierno. Entonces empieza, más bien el problema de Venezuela en este momento es cómo gastar tanta plata, que no tiene cómo gastarla. Entonces ahí vemos inversión fuertísima, crean casas populares, tienen pues crecimiento económico constante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en 2009 se cae el petróleo e inicia un proceso de recesión que se sostiene con otro pequeño aumento para finales del 2011, si no me equivoco, más o menos 2011. ¿Qué es lo que pasa? Que Hugo Chávez enferma de cárcel, por ahí lo estamos viendo en pantalla, también la caída en 2009, que luego se recupera. Muere en 2013, en marzo del 2013 Maduro asume el poder y para finales del 2013 cae el precio del petróleo, como nunca había caído. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos
Bloqueo económico, cae el precio del petróleo, no puede endeudarse porque nadie le está prestando a Maduro. No puede subir impuestos porque su política es para el pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace para financiarse? Ya no tiene el precio del petróleo, imprime billetes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno imprime billetes, tiene inflación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él esperaba? Que después se recuperaran los precios del petróleo, que no se recuperan. Entonces, imprime billetes. ¿Qué es lo que pasa cuando imprime billetes? Hay inflación, quiebran negocios, hay mejor, hay menor circulación de mercancías, mejor circulación de capitales. Entonces, tampoco hay mayores ingresos por renta, hay desempleo. Y entonces, una crisis que se convierte, que es como una bola de nieve, básicamente. Se hace cada vez más grande, cada vez tienen que imprimir más, se hace una inflación endógena y estalla una de las mayores crisis que ha visto prácticamente el mundo, con una inflación del más de 6 millones%, ¿verdad? Y eso es lo que sucede cuando usted no tiene previsiones y cuando usted depende de un producto. Y esto, ahorita más tarde lo explico en otra intervención, que se llama la enfermedad holandesa. Para que les quede dato de qué es una enfermedad holandesa, ahora más tarde se lo explico, le doy el pase a los compañeros. Bueno, no, de mi parte como que me parece que nos desviamos un poco, en el sentido de que al final lo terminamos hablando sobre la crítica específicamente a la derecha, pero esos datos sí sirven precisamente para hacer esa crítica que estaba un poco metida, ¿verdad? Transversal a lo que se estaba diciendo, que es el mito de la Venezuela panacea, ¿verdad? El mito de que antes de Hugo Chávez todo estaba perfecto en Venezuela porque habían razones especialmente relacionadas a la distribución de la pobreza en un país tan rico para algunos, pero que, insisto, bueno, como lo muestra, por ejemplo, esta información, ¿no? O sea, había una pobreza extrema abrumadora en el país y esos resentimientos se pueden ver acumulados en lo que es el Caracazo del 89, ¿verdad? Estamos hablando de que podemos ver una cronología política que justifica ¿verdad? Este planteamiento, ¿verdad? De que Venezuela antes de Hugo Chávez no estaba bien, o por lo menos no estaba bien para la mayoría de los venezolanos. Ni hablar de que eso ya de por sí es un lastre que viene arrastrando todo el siglo XX por el tema de la inestabilidad democrática que sufre el país, ¿no? Entonces no podemos hablar tampoco ni que era una panacea económicamente para todos los venezolanos, ni que era el epicentro de la democracia americana, ¿verdad? Porque al contrario podemos ver de que cae, especialmente en el siglo XX, dentro de lo que serían lastimosamente la norma del cono sur, que es, bueno, sucesiones de dictaduras especialmente relacionadas a los militares, incluso dentro de democracia, como lo evidencia Daniel, la represión implicaba miles de muertos, ¿verdad? Por de no un hastío político y económico de gran parte de la población. Entonces, esos datos nos tienen que servir para poder eliminar mitos, concepciones erróneas, ¿verdad?, de una Venezuela que nunca existió, una Venezuela que siempre sufrió muchísimo de pobreza, de una pobreza extrema muy alta, que era muy contradictorio frente a una burguesía, oligarquía petrolera muy, muy, muy rica, ¿verdad?, muy con muchísimo dinero, que controlaba, si no me equivoco, 5% de la población, más del 95% de todos los medios de comunicación, ¿verdad? Para que entendamos que incluso ese funcionamiento bolivarianista, ¿no? Que parece ser que controla gran parte de los medios hegemónicos venezolanos y demás medios de comunicación, pues no es del todo ajeno de nuevo a la política venezolana histórica de lo que hoy llamamos derecha, ¿verdad? En el sentido de que en efecto también se reproducía una monopolización de los medios de comunicación previos. A mí me gustaría ver qué opinan ustedes también de un elemento muy concreto. Primero, un regaño, una crítica de mi parte que va en ese sentido con lo que acaba de decir Daniel. ¿Quién que ahorita está poniendo hashtag Venezuela Libre y quién en este momento que se deja decir tantas cosas sobre Maduro y sobre Chávez que ustedes y yo podemos compartir de que no son santos a los que les recemos en lo absoluto, pero que en efecto hay gente que habla de Venezuela porque sus amigos son venezolanos, o habla de Venezuela por los videos alarmistas, ¿verdad?, que están pasándose por redes sociales, cuando perfectamente el contenido de lo que estamos viendo puede estar perfectamente tergiversado. La gente, de hecho, que apoya a gente como Corina Machado sin saber quién es, qué intereses representa, qué es lo que ha dicho, porque ella mandaba intervenciones militares de parte de entidades extranjeras
incluso mandando cartas en el 2018 al mismo Netanyahu, que hoy en día está cometiendo un genocidio en Palestina para tener una intervención militar en Caracas. Entonces estamos hablando que es una persona que representa los lobbies de venezolanos en el extranjero que impulsan que Estados Unidos y otras entidades privadas impongan sanciones sobre el petróleo venezolano. Claro, podemos cuestionar, y ahora creo que vamos a pasar a hacerlo, el accionar de Maduro y de Chávez en su momento, especialmente de Chávez, que en periodos de bonanza, ya sea por aleatoriedad de los precios del mercado en el tema de petróleo o porque cualquier cosa, pero que en ese momento no lo aprovechó para industrializar el país y desarrollar económicamente de forma diversa, y se conservó con una economía de monocultivo que caracterizó a la misma Venezuela que durante el siglo XX estuvo sumida en esta desestabilización política y en esta miseria económica para gran parte de la población, ¿verdad? Entonces, para recapitular, ¿a ustedes qué les parece de la gente que habla sin saber, que comparte información sin saber y que y reconocen muy fácilmente cómo es que Chávez miente, cómo es que Maduro miente, pero no reconocen que la derecha venezolana no representa un cambio positivo para la población? En muchos sentidos es una derecha que está totalmente sumida a los intereses imperialistas estadounidenses, y esto no es un discurso chavista. Yo no estoy aquí apoyando a Chávez. Por suerte no soy venezolana y tengo que elegir entre Maduro, que es un incompetente, y entre una derecha que es golpista y vendepatrias, ¿verdad? Por suerte no soy esa persona y puedo tener un análisis frío, alejado de la situación, pero me parece que me enoja muchísimo ver a personas que en el día a día no les puede importar menos Venezuela, no les pueden importar lo suficiente como para buscar en Google una pequeña búsqueda rápida de cómo era la historia de Venezuela, para que ahora se pongan a jugar de los salvadores de Venezuela con sus hashtags, compartiendo información falsa y siendo parte del problema que, como digo yo al inicio, puede propiciar una polarización tan fuerte en la sociedad civil venezolana que pueden correr ríos de sangre por un tipo de conflicto civil a gran escala. Y quienes pagan es el pueblo pobre, el pueblo trabajador que está en las calles, por buenas, por las malas, por Maduro, por la otra, porque es cierto de que hay un drama social en Venezuela que no se puede negar. Pero, perdón, ahí me extendí. Sí, bueno, yo creo que no la dejé ni picar, porque eso que estaba diciendo Jimena era algo que yo quería hablar un poco de, a ver, la derecha e izquierda efectivamente han tenido su momento de ser, ¿verdad? Su momento de ser la clase dirigencial de Venezuela. ¿Y cuáles han sido los dos pecados de la izquierda y la derecha en este sentido? Centrarnos en que la panacea, como lo habíamos muy bien comentado, de riqueza para el país sea el petróleo, ¿verdad? Entonces, esa focalización por muchísimas cuestiones, porque muy bien se sabe que diversificar la producción no es algo que uno haga de la noche a la mañana. Diversificar una producción, transformar la división social del trabajo de una sociedad es una área compleja, pero no por eso imposible. Y eso es algo que también, bueno, se le puede achacar a Maduro como tal. Bueno, Hugo intentó generar propuestas distintas. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, el ALBA o Mercosur, ¿verdad? El ALBA era la organización de todos los países de América impregnados en lo que fue la Carta de Jamaica, escrita por Simón Bolívar allá cuando estaba en Jamaica y creía que no iba a poder llegar a crear la Gran Colombia, ¿no? Pero en ese sentido, sí existieron intentonas de reunificación y sí existieron intentonas de golpear la mesa geopolíticamente y decir, miren, podemos plantearnos otra cosa. Pero ese otra cosa no es tan fácil. Ese otra cosa no es, mire, yo quiero ser un país libre, no quiero que Estados Unidos me tire línea, no quiero que me tire línea Rusia, no, papito, vean, en este mundo usted se tiene que arrimar a alguno de los grandes, porque si no te arrimas a alguno de los grandes, hacen piñata con vos. Claro, si no es que se ponga al frente. Si es que usted no es el grande, ¿verdad? Si es grande, hay el argumento por la unidad. No, es que pucha, en la geopolítica el mundo es tan violento que si usted o no hace amigos o no sos el grande o estás fuera de todo. ¿Por qué? Porque como muy bien lo comunicamos y lo vuelvo a repetir, no nos quisieron ver el episodio pasado y estuvo buenísimo. En el episodio pasado nosotros indicamos muy bien que Estados Unidos está siendo obligado en el siglo XIX a hacer el matón.
Porque si él no es el matón, Gran Bretaña es la matona, porque si no es Gran Bretaña es Francia, porque si no es Francia, entonces, bueno, los pequeños imperiecillos que ahí quedaban, ¿verdad? En sus momentos, lo que fue Holanda, lo que fue en su momento Portugal, lo que fue en su momento, ¿verdad? Marruecos. Bueno, ya me estoy echando muy para atrás. Pero el asunto es que la geopolítica, o usted es el matón, o usted se alinea con otros, o papito, busque gente, busque grupo. ¿Qué voy con esto? Bueno, la Venezuela de Chávez no es muy diferente a la Venezuela de Maduro, porque nosotros vemos a Chávez construyendo un ALBA, construyendo una organización para los países americanos, intentando crear una moneda común, intentando crear un banco mundial, es decir, un banco de inversiones para la región, que no tenga usted que bajarse los pantalones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, y decirle, mire papito, póngame una tasa de interés que yo nunca voy a poder pagar, con la cual voy a justificar el recorte de ayuda social, no, présteme de esa manera, no. Había entonces, Hugo Chávez junto con América Latina, estaban ideando otra cosa, y es importante saber que si usted idea otra cosa, hay gente que no le va a gustar y va a empezar a hablar de usted, como hablan la gente de uno cuando uno no hace lo que la gente quiere, ¿ah? Empiezan los chismes. Es que usted es un cabrón, es que usted es una zorra, es que usted no paga, es que usted aquí, es que usted allá. ¿Qué vemos nosotros? Extrapolado esa concepción personalizada, si lo vemos en masa. TikTok, Instagram, Facebook, hablando mal de quién, del que no se porta bien. No estoy exhortizando, lo vuelvo a decir, es un fracaso el movimiento bolivariano en tanto no ha sabido resolver su diversificación de producción. Ayer estaba viendo yo a Maduro en uno de los discursos y decía, vamos por la venezolana próspera, vamos por un nuevo modelo social. Pucha, cuesta demasiado creer una de esas cosas cuando una persona de esas tiene 11 años en el poder y antes de eso teníamos un Hugo Chávez intentando construir algo distinto. Cuesta uno pensar que lo nuevo es el futuro y no es el ya, o no debería de ser el ya, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese supuesto y argumentando lo que dice Jimena, hay una imposibilidad de la diversificación y hay también una imposibilidad en Maduro de golpear la mesa y seguir construyendo unidad regional, tal cual por eso hoy está totalmente solo, ¿verdad? Tal cual hasta sus propios compinches, para no quedar mal, dicen, no, miren, abran la cajita para ver cuántos votos hay y de quién son. Es decir, los amigos de Venezuela, porque es que hay que decirlo así, el amigo de Venezuela que hizo medias tintas está diciendo que abran esa cajita para que cuenten la cosa, para que no lo señalen como el animal que está apoyando un régimen. Si su amigo en los peores momentos le zafa la tabla y lo hace medias tintas, póngase usted a pensar si es su amigo, para ver si Venezuela sigue patrocinando gente en Costa Rica a irse a actividades allá. Porque resulta que los amigos que les patrocinan las actividades y los mandan a Venezuela, vienen aquí a la prensa costarricense a decir que ni chicha ni molada, ¿verdad? Ni molada, como dicen, ¿verdad? Las aguas del Chavo son ahora el Frente Amplio en este país. Unos tiran para un lado, otros tiran para el otro, pero para echar la manita, ir a darse una vueltica a Venezuela, todos se rasgan las vestiduras y son chavistas. Entonces, son cosas que hay que ver. Inoperancia del gobierno chavista en diversificar la producción, inoperancia en seguir siendo una cabecilla de geopolítica. Maduro, no sos Chávez y tampoco hay que defender un movimiento por eso. Yo agregaría también para empezar, bueno, ya creo que vos empezaste a tirarle un poco también a la izquierda madurista, como también él, especialmente por ser la cabeza del Estado, incluso si no electa activa, ¿verdad? Porque aún no se ha hecho ni siquiera el periodo de traspaso de poderes que se meritaría, no está llamando a un diálogo. Yo no soy una persona que le gusten los diálogos. Cuando uno escucha diálogo como costarricense, ya uno piensa, puta, el sindicato va a volver a traicionar, nos van a dar migajas, pero frente a el estallido de una guerra civil donde no hay ningún bando bueno, ¿verdad? Maduro en este momento tiene la culpa en realidad de cualquier escalada social
que se dé, en el sentido de que no está sirviendo como un intermediario en esta situación, está sirviendo como un ente polarizante, y también sus secuaces, por decirlo, de Maduro y compañía, no solamente dentro del gobierno, sino figuritas como las que vos decís, ¿no? En este caso específico es una asesora de una diputada del Frente Amplio que fue financiada para ir a presenciar los actos de Venezuela, ¿verdad? Y cómo es que ellos mismos a su vez sirven, ¿verdad? Para contribuir al discurso polarizante. Dentro de su lógica, creo que lo que están haciendo es una contención, ¿verdad? Frente a la posible influencia gringa. Frente a la posible influencia gringa, ellos dicen, no, voy a defender Venezuela porque soberanía, pero por otro lado lo que están sirviendo es para cavar muchísimo más el foso en el que se está metiendo Venezuela de la ilegitimidad, y al mismo tiempo, pues, encharcando sus propios partidos, ¿verdad? Pero no sé, Daniel, si tenés algún comentario. Sí, lo mismo que estaban diciendo ustedes sobre la gente que es totalmente acrítica, aplica para este caso. Uno ve, por ejemplo, asesores del Frente Amplio, diputados del Frente Amplio que están apoyando a Maduro sin importar nada. O sea, como si Maduro les estuviera pagando, que ya para este punto no me extrañaría. Pero, bueno, les pagaron el viaje. Claro, bueno, les pagan el viaje, Sí. algo le están sacando, pero es decir, igual la gente de derecha que parece como si María Corina les estuviera pagando y que la defienden a capa y espada, sabiendo que ella ha pedido intervención militar en Venezuela, en su propio país, ¿verdad? Aquí, lo siento mucho, pero cuando a Calderón Guardia se le cayeron las medallas cuando quiso invadir Costa Rica desde Nicaragua, lo siento mucho, pudo haber hecho todo lo que quisiera, bueno, antes digamos, en el 40, ¿verdad? El 40 al 44, pero después, cuando pide intervención, es un traidor a la patria, así, con todas las letras. María Corina, ¿cómo se le puede llamar? Si hace exactamente lo mismo, pedir intervención, es una traidora a la patria. Ahora, Maduro no se puede, es indefendible. Maduro, después de que Chávez tenía la papa en la mano, le votaban, si no me equivoco, era algo así como 8 millones de personas. Lo apoyaban a Maduro, a Chávez. Tenía crecimiento económico, podía hacer inversión fuertísima, tenía el apoyo de la casta militar, hizo un montón de elecciones, hizo una nueva constitución, asambleas constituyentes, o sea, es decir, él tenía apoyo. Maduro llega porque es el más fiel a Chávez cuando muere Chávez. Simple y sencillamente, él no tenía el apoyo popular, él no era un cuadro formado, él simple era el más fiel. Y así es como llega. Y el que no sepa criticar estos dos elementos de la derecha y de esta izquierda venezolana, pues no tiene cerebro, básicamente. Y es que, Daniel, ahí, disculpa que me meta, pero es que está muy bueno eso que usted está diciendo. A ver, el valor que representa Maduro, Nicolás Maduro, ante las militancias de izquierda de Latinoamérica es que usted tiene que ser un chupamedias y le va a ir bien. Básicamente, no estudie, no contradiga lo que dice su dirigente. No se ponga las pilas en ver cuál es la verdad. No, quédese callado. Lleve el café. Y además que eso manda también una línea digamos, a todos los que quieran meterse en política. Como si usted de verdad quiere consolidarse, haga lo que hizo Chávez. Si tiene plata, haga lo que puede hacer con la plata mientras la tiene, especialmente cuando usted es un país dependiente. Nosotros dependemos del turismo, especialmente del turismo estadounidense. Entonces, si usted quiere de verdad aprovechar esa plata, aprovechela mientras la tiene, porque en una crisis económica lo primero que se va son los turistas, y ya nos pasó en la pandemia, donde se fueron los turistas y quebraron un montón de negocios y todavía no nos hemos terminado de recuperar. Bueno, a ellos les pasa algo parecido cuando usted no tiene una industria nacional, cuando usted no tiene un sector primario, ¿verdad? Sector agropecuario bien desarrollado y depende exclusivamente del petróleo, o depende del gas, o depende del turismo, o depende de los servicios, agárrese fuerte porque una crisis se lo trae abajo, fácil. Y es un problema, Daniel, porque uno de los argumentos también de Maduro en estos días para justificar la intervención, es decir, para justificar o darle respuesta a por qué le quieren dar ese golpe, él dice Venezuela es uno de los países más ricos en muchos minerales. Y en efecto lo es. Correcto. Ellos están claros que ellos podrían diversificar sus recursos, sus materias primas.
Es decir, ellos están conscientes de eso, entonces uno no comprende, ¿verdad? Porque ese es el problema también nosotros de estar dialogando cosas que en efecto no vivimos, ¿verdad? Esa era una de las cosas que yo le comentaba a Jime para este programa de hoy, una frase que me gustó mucho, que televisores tengan ustedes muy clara, es en efecto la objetividad subjetivizada. O sea, yo sé que suena muy así, muy talante, muy de esto, muy lo otro. De nuevo, lo que yo veo con mis ojitos, lo que yo escucho con mis oíditos, es el universo. Entiendo mi cabeza al respecto, es lo que yo creo que pasa en el mundo y le pasa a todo el mundo, y eso no es así. Pucha, es lo primero. ¿Cómo usted no tiene papá y mamá? Le dicen a otro compañero de la escuelita. ¿Cómo? Si usted tiene hambre, no agarra comida de la refri, dice el otro en la escuelita. Y así ingenuos, comentarios así ingenuos que elaboran los niños, son los mismos comentarios en otro tipo de temas que elaboran los adultos. En todos los aspectos, en todos los aspectos. Yo de hecho quería comentar como con el caso específico de estos observadores internacionales que se están prestando para justificar también al chavismo, que digamos, entiendo que lo hacen dentro de la concepción de, ay, pero ¿cómo es posible? Hay que defender la revolución bolivariana de las garras del imperialismo yanqui, ¿verdad? O sea, y hay algo, hay una tela de verdad en eso, y Venezuela está en el ojo del huracán de los intereses estadounidenses en la región, especialmente en el cono sur, pero por Dios, eso yo siento que no hay que tener ni dos dedos de frente para afirmar algo tan fácil, ¿verdad? Y en efecto podemos decir que la historia y tradición política de Venezuela, antes, durante y después de Chávez, confirma que la oposición está dispuesta a todo tipo de cosas. Sin embargo, de ahí a poner las manos al fuego, de que solamente por los lugares a los que el oficialismo los llevó a ver el proceso de votación, fijarse afuera de la ventana de su hotel pagado por el oficialismo, en las zonas que más le conviene al oficialismo, eso es equivalente a eso es la realidad de todo Venezuela, que es gigantesco, ¿verdad? O sea, no podemos negar de que existe un drama social bien o malintencionado en donde la gente común y corriente, sin intereses imperialistas, está organizándose contra un régimen que consideran que es el negativo, ¿verdad? Y tras de todo hay una falsedad democrática que les permite pensar de que tal vez esta persona va a ser diferente. Ellos no tienen por qué saber que Ana María Corina es una traidora, tal vez tienen medios diferentes para hacerlo. A lo que hoy es, hay dos cosas aquí de decir. Primero, sesgo de confirmación, y eso lo hace la izquierda y la derecha. Apenas ven un video, no tienen ni que confirmarse quién, por qué, o la lógica de la justificación de la descripción del video, porque ya lo asumo como algo que confirme mi sesgo, ¿verdad? Entonces no tengo que investigar más. Y por otro lado, la falacia anecdótica, ¿no? De que, es que mi amigo venezolano, dice la derecha, mi amigo venezolano que tiene mucho dinero tuvo que venirse a Costa Rica porque Chávez le quitó todos sus privilegios, no es lo mismo tal vez me dijo el venezolano que vende popis en la autopista, para tener versiones diferentes de lo que pasa. Lo mismo podemos decir, no lo mismo que va a pensar el venezolano chavista, que sí hay mucho venezolano chavista que apoya a Maduro, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, la forma en la que la izquierda y la derecha asumen un sesgo de confirmación brutal con cualquier evidencia, aunque sea noticia falsa. Voy a poner un caso aquí ya para terminar. ¿Qué es lo que me da cólera? Que me llegan a mí videos de personas encapuchadas tirando balas y yo se supone que a partir de eso tengo que creerle a la persona que me lo envió de que eso es la oposición, o que esos son chavistas, o que esos son guarimbas en contra del gobierno, o que al contrario esos son las pandillas contratadas por Chávez de hijos de funcionarios. Tengo que me enseñan una marcha multitudinaria en apoyo a Maduro y tengo que pensar que todos y cada una de esas personas son funcionarios, cuando eso no tiene lógica, ¿verdad? Cuando existe un populismo tan fuerte en Venezuela que hay personas que tienen casa por Chávez y no les importa lo demás y son envenenados y lo ven como si fuera un partido de fútbol. Tan equivocado está la persona que asume en Maduro todos los males de Venezuela, porque existen sanciones, existen intereses geopolíticos, otra cosa, como aquel que asume que todo es por la sanción, ¿verdad? En efecto, Venezuela está mal administrado por incompetentes y burócratas. Además, hay otro tema y es cuando la gente empieza a generalizar y dice, por ejemplo, sí, Venezuela está mal por el socialismo y el socialismo hundió Venezuela, ¿verdad? Pero luego uno ve y el Estado tiene una participación del 17% en la economía venezolana, el resto es privado.
¿verdad? ¿Dónde hay socialismo ahí? Entonces luego uno ve, por ejemplo, Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, los dos se decían socialistas, ¿verdad? En sus primeros dos gobiernos, éxitos rotundos. El primer gobierno de Chávez, éxito rotundo. Luego el segundo gobierno también de Caldera y Carlos Andrés Pérez, fracasos totales, ¿verdad? Entonces, la bonanza petrolera de la Venezuela Saudita fue en dos gobiernos de dos personas que se decían socialistas también. Entonces, también dele crédito al socialismo de antes. Bueno, no, ahí no era socialismo, es socialismo solo cuando les va mal, ¿verdad? Cuando a Chávez le fue bien, ¿qué era? ¿Verdad? Pero cuando a Chávez le Capitalismo fue de mal, Estado. ya es socialista, ¿verdad? No, ahí lo que hay que decir las cosas como son. También los gobiernos de Luis Herrera y Jaime Lucinchi, fracasos, y los dos eran de derecha, ¿verdad? Entonces, no todo es tan fácil de calificar como izquierda buena, derecha mala, o al revés, izquierda mala, derecha buena. Ahí vemos a China, una superpotencia, ¿verdad? Cuando les conviene criticarla, es comunista, cuando no les gusta. Cuando está haciendo las cosas bien, no, es capitalista. China es capitalista, y eso es un clásico, ¿verdad? Cuando China está haciendo algo bien, siempre le buscan algo mal para decir que los comunistas son malos, ¿verdad? No, es que cometen genocidio, pero luego cuando se les pone de ejemplo del éxito económico que tienen, no, es que sí son capitalistas. Por favor, hay que ser un poco más críticos también. La izquierda y la derecha ya no sirven para nada. Difícilmente lo que hizo Hugo Chávez se puede llamar socialismo también. O sea, eso fue simplemente aprovechar el auge petrolero para hacer socialdemocracia, para crear un estado del bienestar que se habían volado en los dos gobiernos anteriores, pero que existía antes, ¿verdad? Pero que se habían volado antes. Es decir, Venezuela lo que tiene es una crisis cíclica de buen gobierno porque le va bien con el petróleo, mal gobierno porque le va mal con el petróleo, buen gobierno porque le va bien con el petróleo, mal Sea gobierno que le izquierda, va bien sea con el petróleo. derecha. Y la derecha de María Corina Machado, que dice que va a solucionar todos los problemas, depende única y exclusivamente del petróleo. Y si el petróleo está mal, le va a ir mal. Seamos claros, ellos no tienen cómo industrializar Venezuela, menos como está ahorita, no tienen el apoyo tampoco internacional. Estados Unidos no los va a venir a salvar con una alianza para el progreso. Estados Unidos no está creciendo ni ellos. No está creciendo, no va a poder estar ayudándolos. Entonces, En el Parlamento se que no se pelean por engañen, darle presupuesto a Israel. No que no quieren se dar engañen. presupuestos a nadie. No Ellos quieren pueden, guerras. que sean más claros y digan, sí, vamos a solucionar vendiendo todo lo que podamos, eso es lo que van a hacer, y luego rezar a que nos vaya bien con el petróleo. Eso es lo que van a hacer, básicamente. Y aquí quería aprovechar para explicar lo que dije antes, que era la enfermedad holandesa. Mucha gente no sabe. Que es justamente a lo que se achaca estas crisis cíclicas dependientes del petróleo de Venezuela. La enfermedad holandesa es un término que se acuña para justamente los Países Bajos, Holanda, cuando descubren en los 60 reservas de gas muy fuertes. Holanda siempre había sido un país muy rico, pero ahora tenía gas en los 60, empieza a explotarlo muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El florín, creo que se llama la moneda de Holanda, se revalúa respecto al dólar y respecto a las otras monedas. Es decir, el tipo de cambio más bien baja, es decir, menos florines por dólar. Parecido a lo que le pasa a Venezuela con el bolívar, ¿verdad? Cuando sube el precio del petróleo, se revalúa la moneda, se revalúa el bolívar. ¿Qué es lo que pasa? Sube el precio del petróleo, baja el tipo de cambio, baja la exportación, aumenta la exportación, por lo tanto, aumenta la dependencia de productos importados, aumenta la salida de dólares por importación, que se está compensando con la llegada de dólares por el petróleo. Caen los precios del petróleo, no hay producción interna porque todo se está importando. Todos los productos de la canasta básica sufren inflación, bueno, prácticamente todo el nivel general de precios sufre inflación y empieza una crisis, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que están haciendo al depender del petróleo es que cuando caigan los precios inicie una crisis. Entonces cada vez que bajen los precios va a haber crisis, ¿verdad? Eso es algo así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿cómo se soluciona eso? Primero, evitar que los precios del petróleo, que los ingresos por petróleo entren como parte del presupuesto del gobierno. Base su presupuesto del gobierno como lo hacen todo el mundo, a base de impuestos y a base de recaudación fiscal, ¿verdad? O a base de las utilidades de las empresas públicas que están trabajando digamos, en la economía nacional. ¿Qué es lo que hace Noruega, por ejemplo? Prohíbe que los ingresos del petróleo entren
simplemente por la venta del petróleo, sino que los ponen a invertir en empresas, invertir en bonos de otros estados para que regresen esta plata como utilidades por actividad Voy a económica. hacer una pequeña paréntesis, ya usted termina. Nada más que mucha gente insiste con que no, está hablando obviamente la propaganda izquierdista, ¿verdad? No, es que es imposible cualquier tipo de avance económico y social en Venezuela por las más de 900 sanciones internacionales, tanto públicas como privadas, especialmente de Estados Unidos, que se le han dado, cosa que de nuevo es real. Ha recibido más de 900 sanciones a nivel internacional Venezuela, especialmente sobre su producto oro, ¿verdad? Que es el petróleo, ¿verdad? Estamos hablando, como dice Daniel, en eso se basa toda su economía. Entonces, ¿cómo es que hay gente que se llena la boca diciendo que es imposible por el tema de las sanciones cuando China está sancionada, cuando Rusia hace muy poco empezaron unas sanciones terribles que acabaron toda su incursión en el mercado europeo, por ejemplo, con el cierre de los de los gaseoductos, ¿verdad? Eso significan sanciones importantes, tanto así que ni siquiera están presentes en las Olimpiadas. O sea, casi que, no, casi que está en la ONU porque por pura gracia del Espíritu Santo, y ellos sí han logrado salir adelante. Incluso han logrado hacer todo un sistema alternativo de pagos con alianza con China. Vemos que Venezuela, y de hecho esto es parte del análisis geopolítico que no vamos a profundizar hoy, está metido con los BRICS, que en efecto van en esa dirección, una dirección de empezar a tener mayor soberanía nacional frente a la presencia de Estados Unidos en los mercados. Entonces, es falso de que no se puede. Si usted, obviamente nadie se puede esperar de que un país latinoamericano no tuviese un casi monocultivo, economía monocultivo, es de esperar, pero hay que entender que cuando hay momentos de bonanza se tienen que invertir, porque van a venir las temporadas de las vacas flacas, ¿verdad? No van a estar siempre las vacas gordas. Es mentira de que por las sanciones Venezuela está totalmente inmóvil, eso es falso. También hay que reconocer de que parte del drama social que vive Venezuela es por culpa de Chávez y Maduro, sin lugar a dudas. Sí, sí, No, y es además, que ¿saben, Pablo, para decir una cosa, nada más y termino, es justamente lo que le pasó a Cuba. Cuba dependía única y exclusivamente de la exportación de azúcar a la Unión Soviética. Nunca industrializaron el país, nunca diversificaron la producción, nunca diversificaron la producción agrícola, todo lo compraban con la plata que les llegaba de Moscú. Cuando cae la Unión Soviética, se les acaba el mercado y prácticamente no tienen nada, no tienen industria, no tienen diversificación agropecuaria, no tienen nada, no tienen economía nacional construida a base de las propias necesidades del país. Diferente Norcorea, súper bloqueado, un país prácticamente aislado del mundo, pero tiene industria, ¿verdad? Prácticamente Norcorea sobrevive porque tiene industria y con los productos industriales le puede vender, por ejemplo, a China. Pero Cuba nunca industrializó y hasta ahora lo está empezando a hacer tardísimo, casi 30 años después, 30 y pico años después. El mismo error que cometió Venezuela. Empiezan a tener bonanza, empiezan a gastar la plata del petróleo, no industrializan, no diversifican, prácticamente dependen del petróleo. Eso es culpa de Hugo Chávez, básicamente. Maduro recibe un país que ya pronto se le iba a acabar y tampoco hizo por dónde. Y cuando empieza la crisis tampoco hace por dónde. Es decir, ellos están prácticamente a la espera de que les vuelva a entrar la plata del petróleo, ¿verdad? Y tampoco se puede vivir así. no, nada más para cerrar eso que ustedes están diciendo, ¿qué hacen esa bonanza? Porque tampoco es como que la bonanza, ok, la bonanza sí la utilizan de una forma estratégica e inteligente. No como nosotros desearíamos que fuera, sino como ellos se lo plantean. ¿Y cuál es? Me hago un forro, me hago una base de gente bien pobre a la que al Estado le dio luz gratis, agua gratis, casita en los barrios, en las alamedas, gratis. Cierto tipo de organización comunal para que ellos sientan que se escuchan, con discusiones mínimas. Vamos a poner a fulanita ahí de guarda para que no me entre nadie al barrio. Vamos a pintar la escuelita de color verde amarillo, porque eso es lo que dice la señora de la esquina, que la haga monal. Es decir, sí hay bonanza. Porque, a ver, a Maduro hoy le votan. O sea, está bien inventado, no inventado, ahí le llega a la gente. Y el discurso que da, si usted ve, y hizo un montón de venezolanos atrás que hasta que se ve que están deseando un gallito de comida. Discúlpeme que lo diga de esa manera, pero es que eso es lo que se ve. Entonces, tampoco es que fueron totalmente brutos. A ver, es
y es algo que se le achaca a la izquierda y es algo que hay que dialogar. El paternalismo excesivo crea personas holgazanes. El paternalismo excesivo lo que me va a dar a mí no es una masa consciente de revolución. Me Mae, va a dar a mí así, un poco así de de fácil, brutos que Pablo. votan. En El la Unión mismo, Soviética había una ley que decía que el que no trabaja no come, básicamente, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, el que no trabaja no come, y era ley en la Unión Soviética. Si usted no No, y trabajaba, tenía eso es dos marxismo opciones, puro. o estaba Es estudiando, marxismo puro. La gente usted que dice que o no. estudiaba, o estaba en el ejército, o trabajaba, punto. Y si no, va para un El campo de nini no trabajo. existe. Ahí el no, nini no existe. desde el marxismo, desde tu inicio, hay una crítica muy fuerte al asistencialismo precisamente porque se confunde con socialismo, ¿verdad? O sea, en lugar de que sea un movimiento real para un cambio del modo de producción hacia relaciones de producción muchísimo más equitativas, se confunde con asistencialismo populista con fines electorales. Esos fines... Exacto, exacto. Entonces tampoco es que vemos nosotros aquí gente. A ver, otra de las cosas que tenemos que cuidarnos es ser tan benevolente con el sujeto de análisis, porque a veces creemos que puede ser bruto. A ver, Maduro será chofer de bus, pero no cualquier chofer de bus termina siendo presidente de uno de los países con mayor riqueza natural de un continente. Es un bruto, sí, pero para la racionalidad que nosotros queremos, no la bajo la de él. Entonces, si hay un acervo, es muy preocupante cuando la política izquierda se sustenta solo en el asistencialismo, porque la izquierda se le ha olvidado aquella visión estatal productora, que todos bien sabemos que el modelo de producción, de sustitución e importación venía a plantear otro tipo de Estado. Y es el Estado, no solo el Estado que llega a ponerle camita y ponerle lucecitas y ponerle las flores y rosas para que se consuma aquella cuestión capital en el mercado. Y entonces termina siendo el Estado un referee. No, existe otro Estado, un Estado productor, un Estado creador de tecnología, un Estado que fue lo que hicieron los mismos tigres asiáticos y por eso les fue tan bien, y que en su momento también Japón lo hizo, antes de sus intervenciones gringas y todo, Japón se cerró al occidente. China también en su momento hizo eso. ¿Y qué provocó? Que tuviesen aquella fuerza para la diversificación de producción, para la inversión en maquinaria de alto nivel agregado que les permitiera productos de mayor sofisticación o de mayor, no sé, sí, creo que esa es la palabra, o sofisticado como tal, pero el asunto es que en efecto no estamos viendo eso en América Latina. América Latina pareciera que tiene su pensamiento de pobreza insertado, ¿verdad? De que siempre necesita que otro sea el que le diga qué hacer. Hasta estos movimientos revolucionarios terminan necesitando un criollo vendepatrias que les diga cómo es la vara, ¿verdad? Entonces ahí lo cierro, nada más ahí. De hecho, podremos, ya que llevamos la hora de discusión, ir cerrando y dar como nuestras conclusiones. No sé si quieren empezar ustedes Yo tengo una en mente, ya que estoy con la palabra, voy a terminar esta. No me quiero ir de este programa el día de hoy porque a veces a uno se le olvidan las cosas. Nosotros, sépanlo, televisores, sépanlo, que nosotros damos la vida por este proceso de información que estamos intentando implementar. Le metemos a esto. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que yo quiero decir? El proceso de estudio del día de hoy, lo que a mí más me enoja es mi país, Costa Rica. Porque son personas, a ver, es increíble lo chiquiticos que somos y la necesidad que tenemos tan grande de querer quedar bien. O sea, es que es increíble. Digamos, estaba viendo, a ver, Costa Rica, sí, uno de los primeros países en decir que ese proceso no era democrático. Está bien, aplaudamos, Costa Rica la democrática. Nuestro episodio de dictadura, véanlo para que vean lo que estamos hablando. Bueno, Costa Rica, uno de los primeros lamebotas de la geopolítica mundial. Y esta no es la primera vez que eso sucede. ¿Quién fue uno de los primeros países que le declaró la guerra a Alemania, la Segunda Guerra Mundial, siendo la seguidilla de los Estados Unidos? ¿Quién fue el país que recibió a Zelaya cuando le hicieron un golpe de Estado en Honduras allá en el 2009? Costa Rica. ¿Quién era el que servía para alimentar a la contra, en contra de lo que es, bien que mal, que también me cae mal, el proceso nicaragüense? Es decir, Costa Rica siempre ha sido
una pequeña cosita chiquitica que le gusta quedar bien y que se jacta de ser en efecto la representatividad de la democracia burguesa para todo el continente. Entonces, una de las cosas que quería tener ahí muy bien en claro es qué difícil es ser nosotros gente con la cual quiere criticar procesos internacionales cuando de forma nacional la estamos haciendo el ridículo, ¿verdad? Porque en este país se hace el ridículo. A ver, un día, con esto paso la bola, un día estaba caminando por la calle y veo yo a uno de estas gentes, un homeless que le llaman los gringos o la persona que vive en la calle, y el asunto es que veo yo a esa persona y está comiendo de la basura, ¿verdad? Y yo no sé qué fue que en ese momento, creo que fue por ahí del 2019, ahora con todas estas cosas me estoy recordando todos esos procesos. Entonces estábamos con el ridículo ese de Guaidó, y recuerdo que en lo que yo iba caminando en la calle vi a ese mae comiendo basura, y me quedo yo viendo y digo yo, puta, Canal 7 tanto que llora por la gente en Venezuela y nunca los he visto grabando a una persona en Costa Rica comiendo basura, que bien que mal también existen, ¿verdad? Es decir, hay efectos migratorios, todos sabemos que Pérez Celedón es uno de los lugares, ahí después me corregirán, o San Carlos, que la migración hacia los Estados Unidos es la más fuerte del país. Es decir, aquí también hay migración, aquí también hay gente que come basura, aquí también hay discusiones de la institucionalidad. Ahorita lo estamos viendo con un poder ejecutivo agarrándose con la Contraloría General de la República, nunca antes visto. Es decir, aquí también hay discusiones sobre procesos democráticos, un ministro de Hacienda pasándole por encima a la constitución política, designando una partida presupuestaria inferior a lo que designa la constitución. Eso pasa aquí. Vemos regalos de material protegido, de sectores protegidos en Gandoca, Manzanillo, una parte nuestra turística súper buena. Vemos al presidente regalándole pedacitos de tierra a un amigo empresario que es vecino de él. Y el problema de esto, y con esto cierro, es me inunda mi Instagram, me inunda mi Facebook de gente que lo único que piensa es en tomar guaro el fin de semana. Me indigna esa gente porque esa gente hoy está hablando de Venezuela y no habla de lo que pasa en su país. Entonces, incito a quien quiera ver este video, a quien quiera reflexionar sobre su mundo, sobre su entorno. En Costa Rica pasan cosas que pasan todavía peores de allá afuera, y me gusta su forma de indignarse. Sé que no lo están haciendo por wannabes, sé que no es que están construyendo su identidad a partir de un celular. No, ustedes ya son gente adulta con identidad. Entonces sé que a partir de ahí van a tomar cartas en el asunto y van a empezar a criticar con ese fuerzón lo que pasa en Costa Rica como lo que pasa en Venezuela. Porque eso, usted no necesita un amigo que se lo dijo, uno lo ve, ¿verdad? Entonces ahí se las dejo. Costa Rica, Oscar Arias, no. Daniel. Sí, yo quería también, pues sumarme ahí a la crítica de la gente que no se informa, ¿verdad? Y que sigue lo que le dice TikTok y lo que le dicen los influencers, que también son un montón de ignorantes en su mayoría, o que ven un medio de comunicación y no se preguntan, mira, ¿quién será el dueño de este medio de comunicación? ¿Verdad? Le sale, no sé, CR Hoy o Central Noticias o cualquiera de esas y dice, mira, qué extraño, ¿verdad? Solo publican cosas en favor de Chávez. Y luego ven La Nación y mira, solo publican cosas en contra de Chávez. Entonces, tal vez algo tiene que haber aquí, ¿no? Entonces, cuando usted ve los medios de comunicación y qué publican, usted tiene que cuestionárselo. Y cuando usted también, si usted es militante de derechas, usted sabe perfectamente que los políticos de derechas son un montón de corruptos. Seamos sinceros. Y si usted es militante de izquierdas, lo siento mucho, pero en América Latina desde hace muchos años no existe una izquierda decente ni para lavarle la cara. El mejor proceso, y lo siento para sus detractores y sus fanáticos, el mejor proceso socialista de América Latina se llama José Figueres Ferrer. Así, punto. El estado del bienestar costarricense, que creó un proceso industrializador, que creó una sustitución de importaciones, que creó un estado del bienestar,
que amplió las garantías sociales, que amplió la capacidad adquisitiva del Nacionalizó poder, la banca. que nacionalizó la banca, que redujo la pobreza extrema, que amplió la alfabetización, que amplió las universidades públicas, creó el TEC, creó la Universidad Nacional, creó la UTN. O sea, estamos hablando de que Hugo Chávez sin petróleo, Hugo Chávez con petróleo, hizo menos de lo que hizo Figueres Ferrer sin petróleo. Con un país bananero, sí. Con un país bananero. Y además como de un eso, cachito nada más además del de eso, hizo territorio. lo que ningún otro país en América Bueno, a ver, Venezuela, Costa Rica, 1 millón de claro. personas. No, y además hizo lo que ningún país hizo en América Central. Le renegoció subiéndole los impuestos a la bananera, a la United. A ver, ¿verdad? Al pulpo. Entonces, digamos, ya fuera de bromas, que no era una broma tampoco, seamos críticos de los procesos y también de las ideologías. No toda ideología, a ver, China es socialista y es una potencia mundial, pero también es Cuba y hasta ahorita está empezando a hacer una industrialización más o menos, ¿verdad? Y los dos también se supone que siguen una ideología. Luego tenemos gobiernos liberales, capitalistas, como Guatemala, que es un país pobre, en la miseria absoluta, Haití en la miseria absoluta, y luego tenemos también países capitalistas, ¿verdad? Liberales, no sé, como Chile, que tiene pues unos índices de vida bastante buenos, ¿verdad? Entonces seamos un poco más críticos, sepamos analizar la historia de un país, porque la historia también es lo que marca el curso del desarrollo de los medios de producción y de las fuerzas productivas. Entonces, arrancar, no es lo mismo arrancar de Venezuela con ese montón de golpes de Estado que arrancar de Uruguay, que ha tenido, ¿verdad?, una democracia bastante estable. Entonces, seamos más críticos. Sepamos buscar la historia, sepamos leer el contexto, quién nos lo está contando, y sepamos también pues quitarnos un poquito los lentes de la ideología en algún momento, que a veces nos ciegan, y ponernos unos lentes críticos para saber que no todos los procesos son iguales y que también el contexto depende de la geopolítica, de quién está apoyando a quién y quién es dependiente de quién. Bueno, gracias a los dos por esos comentarios. Yo nada más quería terminar casi que diciendo lo que ya había dicho antes, ¿verdad? Indiferentemente de si queremos o si no queremos ver la historia y el contexto geopolítico de Venezuela, si eso nos cuesta mucho, por lo menos entendamos la realidad de toda Hispanoamérica, que es que hay muchísima violencia política y especialmente hay mucha violencia cuando se polariza tanto una población que se lleva a los extremos de una guerra civil. No tiene que llegar a ser una guerra civil prolongada, puede ser elementos como de conatos de guerra civil, pero el punto es que deja muchos saldos de heridos y muertos. Y de nuevo, quien pone el cuerpo no son los hijos de los políticos, no son los políticos, no me importa si se pelea o no se pelea Hugo Chávez con Elon Musk, no me importa. Los que van a poner el cuerpo son el pueblo pobre de Venezuela, tanto por izquierda como por derecha, tanto los guarimberos como los chavistas. Esos son los que se van a ir a dar a golpes, esos son los que van a recibir la violencia policial estatal, la violencia en caso de que haya una intervención. Entonces, diciendo esto, desde Costa Rica, tanto como por izquierda como por derecha, no le echemos carbón al fuego, no contribuyamos a esta escalada de la violencia en Venezuela reproduciendo videos, reproduciendo información falsa. Información falsa, para que todos lo sepamos, es la información que yo no puedo verificar lo que me dice. Yo ahí, por ejemplo, yo lo dije antes, cuando veo videos de guarimberos armados o de los chavistas armados en los barrios, encapuchados y demás, no les puedo ni ver la cara. ¿Cómo puedo asumir de qué bando están representando? Si realmente no son violentos, aleatorios, anarquistas ahí dando vueltas, o si son representantes de la izquierda o de la derecha implantados por alguno. No puedo, a partir de lo que veo, asumir directamente la información. Tengo que ser crítico, tengo que no contribuir con la información falsa ni por izquierda ni por derecha, reconocer de que existen sesgos. Yo tengo sesgos, Daniel y Pablo tienen sesgos. Imagínense los sesgos que me está mandando una persona con intereses políticos en Venezuela. Y al mismo tiempo, busquemos la verdad. Incluso estos militantes de izquierda que han sido financiados por Venezuela y demás, yo les incito a que al no contribuir a esta polarización también reconozcamos que el yo ver
100 personas en Venezuela no es el equivalente a reconocer la realidad del proceso electoral venezolano, ¿verdad? No puedo ignorar otro montón de evidencia que implica fraude, violencia, limitaciones por ambos lados. Ni Ana Corina Machado es una representante de la democracia y la libertad, ni lo es tampoco Maduro, el gran salvador de la soberanía venezolana. Ambas personas, tanto Ana María, Corina Machado, que ha sido una representante de las sanciones al pueblo venezolano, que han contribuido al aumento del hambre y de la miseria en Venezuela, como Maduro ha sido representante del oficialismo que no ha sabido qué hacer con un estado tan rico como el venezolano, ¿verdad? Entonces, algunos dirán, pero ustedes no son ni chicha ni limonada. El primero que no es ni chicha ni limonada es el régimen venezolano, como para yo, como comunista, poder defenderlo. El primero que se posiciona de forma ambigua, el primero que hace simplemente reformas populistas y no hace ningún cambio hacia el socialismo es Venezuela. Entonces, como comunista, lo lamento, pero no tengo que posicionarme ni chupándole ahí las botas al oficialismo, ni tampoco voy a taparme los ojos ante la evidente que es que esta derecha es espantosa e implica el mismo nivel de violencia, arbitrariedades, intransparencia y doctrina del shock como una figura como Milei significa para Argentina. Ni hablar de los desastres geopolíticos que implicaría que Venezuela se salga de los BRICS y se meta otra vez bajo el área de influencia estadounidense, ¿verdad? Pero bueno, fuera de eso, creo que para no alargarlo más, ya llevamos hora y 15. Quiero agradecerles muchísimo por llegar hasta ahora. Dejen un like, dejen un comentario, compartan, vean nuestros otros videos. Abajo están las donaciones por si acaso quieren contribuir al proyecto. Y pues les recuerdo también que en el caso de que tengan alguna crítica, pueden dejarla en nuestras redes sociales también. Yo creo que Pablo y yo con mucho gusto les respondemos. Ahí vamos a estar respondiendo todo lo que ustedes quieran, que chavista, que maurista, que sapricista, en mi caso, lo que ustedes quieran. Solo quisiera cerrar esto con una cuestión. A ver, duele mucho lo que pasa en ese país. Uno realmente es estudioso de esto un poco. Retomando todo esto, volví a leer los cuentos del arañero. El arañero es como un tipo de prestiño que la abuelita de Hugo Chávez mandaba a Hugo Chávez a vender allá a la sabana. El arañero. Hugo tenía un pie más grande que otro, como Garrincha, jugador de Brasil. A lo que voy con esto es un proceso demasiado tendencioso, demasiado complejo, inclusive para personas que somos fiebres de estas cosas. Hay que ser una persona humilde y reconocer cuando uno no sabe de algo. Y no saber de algo es también no hablar a la ligera y siempre tener muchísima atención en escuchar. Entonces, de modo que ahí se las dejo. A ustedes también, televisores, muchísimas gracias por todo, como siempre. Gracias por el escuchar. Y va a ser muy difícil entrarnos en un tipo de proceso político real que no sea complejo. Es muy difícil. Entonces, no es que seamos medias tintas, es que el análisis riguroso de las cosas nos hace tener que posicionarnos en algo ambiguo. Porque tan compleja es la sociedad y tan complejos son los seres humanos y tan compleja es la ciencia social. No es jugar casita. Compartan, esto es una amenaza, compartan, comenten y agarrémonos en los comentarios. De verdad, yo me agarro si ustedes no comparten, si ustedes no comentan y no le dan like, les mando a los motorizados de no sé si son de Maduro o de María Corina, pero se los mando. De los dos. Les mando a los dos. Ya, de una vez comenten y compartan y pásenselos a su abuela figuerista para que se le saque una sonrisa porque dije algo bueno de Figueres. Chao. Bueno. Perfecto, abrazos y hidrófonos, besos socialistas. Hasta luego.